Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar de otro tema interesante, vamos a hablar de la eritropoyesis. La eritropoyesis es el proceso por el cual se producen los glóbulos rojos o los eritrocitos. En un hemograma podemos observar aquí los eritrocitos, que lo normal es que estén alrededor de los 5 millones y estos eritrocitos contienen la hemoglobina. Recuerden que para hablar de anemia nosotros debemos ver un valor de la hemoglobina y esa hemoglobina está contenida dentro de los glóbulos rojos. He ahí la importancia del proceso de la eritropoyesis. La célula madre mieloide ya está comprometida para producir las tres series mieloides importantes: glóbulos rojos, plaquetas y granulocitos. En este caso, esta célula madre mieloide ya está comprometida para producir progenitores de la serie roja. El primer progenitor evidente de la serie roja es este que está aquí, unidad formadora de colonia explosiva eritroide, y posteriormente la unidad formadora de colonia eritroide. Ellas son capaces de producir múltiples cientos de colonias eritroides, es decir, colonias que están encargadas de producir al final eritrocitos. Y ellas están estimuladas por esta hormona llamada eritropoyetina. Después de la unidad formadora de colonia eritroide, en presencia de eritropoyetina, se va a producir los proeritoblastos, que es el primer precursor reconocible visto al microscopio en la médula ósea. Lo que sigue es todo el proceso madurativo desde el proeritoblasto al eritroblasto basófilo, policromatofílico, ortocromático, el reticulocito y posteriormente la parte más madura que es el glóbulo rojo. Este proceso de eritropoyesis ocurre en la médula ósea y tarda aproximadamente 5 días hasta que se produzcan los reticulocitos, y estos reticulocitos al final madurarán a glóbulos rojos en aproximadamente 3 días. 3 días podrán estar en la sangre periférica hasta que maduran a glóbulos rojos. El reticulocito ya no se divide más, pero aún permanece 24 horas en la médula antes de pasar a la sangre periférica y completar su última etapa de paso de reticulocito a glóbulos rojos. Repasemos acá, tenemos la célula madre pluripotencial, posteriormente tenemos la célula madre mieloide ya comprometida para producir glóbulos rojos, sería la unidad formadora de colonia eritroide y la unidad formadora de colonia eritroide, que en presencia de eritropoyetina es favorecida la formación de múltiples colonias eritroides, y después todo el estadio madurativo desde el primer precursor, proeritoblasto, eritroblasto basófilo, policromatofílico, ortocromático, reticulocito y el eritrocito. El eritroblasto contiene todo lo necesario para producir la hemoglobina, a excepción del hierro, que es transportado desde el plasma por la transferrina al precursor, se une al receptor de la transferrina y es transportado a la mitocondria, donde se va a unir a la protoporfirina para producir el grupo M. Para la producción de la hemoglobina yo necesito 4 grupos M y 4 cadenas de globina. Todo esto lo contiene el eritroblasto, que en presencia del hierro ya se favorece que se pueda producir la hemoglobina. El reticulocito es muy importante y vamos a hablar un poquito más de él, porque el reticulocito nos traduce la capacidad que tiene la médula ósea de compensar un paciente que tiene anemia. ¿Qué significa esto? Que si un paciente tiene anemia, lo normal es que para compensar la anemia se aumente la producción del glóbulo rojo, del eritrocito. ¿Y cómo yo sé que se ha aumentado la producción del glóbulo rojo que contiene la hemoglobina para tratar de compensar a un paciente con anemia? Bueno, yo lo sé porque al final los reticulocitos aumentan, y lo que me traduce ese aumento de los reticulocitos es que la eritropoyesis ha aumentado para tratar de compensar la anemia que presenta el paciente. Ellos tienen una coloración basófila que es reconocida bajo el concepto de policromatofilia, y esto es por los colorantes supravitales que le dan esta coloración particular. Azul cresil brillante o azul de metileno permiten corroborar esta coloración. Los reticulocitos aumentan en 3 condiciones: en hemólisis, cuando hay destrucción del glóbulo rojo; en pacientes con sangrados agudos, cuando están sanos; y cuando estoy tratando a un paciente que tiene una deficiencia, por ejemplo, si un paciente tiene deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, cuando yo repongo esas deficiencias, una de las manifestaciones que ocurren al 5.º día es que los reticulocitos comienzan a aumentar.
Y ya para terminar, repasamos todo el concepto. Tenemos la célula madre mieloide, que ya va a estar comprometida a producir serie eritroide, sería la unidad formadora de explosiva eritroide, unidad formadora de colonia eritroide, que es estimulada por la eritropoietina para aumentar la producción de estas colonias eritroides. En el proceso madurativo vamos a tener el proeritroblasto y toda la etapa madurativa hasta la producción del glóbulo rojo. Pero ¿cómo se favorece este proceso de eritropoiesis? Bueno, o el aumento de la masa eritroide. Es favorecida precisamente por la oxigenación. Cuando hay disminución de la oxigenación, a nivel renal hay unos sensores y hay unas células en los capilares peritubulares renales que cuando hay hipoxemia son estimuladas para que aumenten la producción de eritropoietina. Es decir, si hay disminución de la oxigenación, el cuerpo entiende que le falta glóbulos rojos, que son los que contienen la hemoglobina. A nivel renal, esa hipoxemia traduce que en los capilares peritubulares renales se aumente la producción de eritropoietina. Esta eritropoietina llega a la médula ósea y estimula para que se aumente la producción de colonia y estimula la eritropoiesis, que va a llevar al aumento de la producción de glóbulos rojos y por ende al aumento de la hemoglobina. Es por esto que la eritropoietina es fundamental como respuesta a la hipoxemia y como estimulando la eritropoiesis. En conclusión, diríamos que para producir un glóbulo rojo yo necesito un precursor que esté sano, la hormona de eritropoietina, necesito hierro, vitamina B12, ácido fólico. Es por esto que es un error pensar que todas las anemias tienen la misma causa y lo voy a tratar de la misma manera. Hemos visto, por ejemplo, pacientes que tienen anemia y son tratados con hierro y no mejoran, porque puede ser que el mecanismo de la anemia no es por falta de hierro, sino por las otras causas, ya sea por procesos inflamatorios, por falta de ácido fólico, por falta de vitamina B12 o porque el precursor esté enfermo. Saludos, jóvenes.